En el video pasado hablamos de cómo México fue despojado de más de la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos. Pero también hay que hablar de otra realidad histórica muy polémica. Hablemos de cómo México anexionó Chiapas a su territorio, y es que, así como existe un resentimiento cultural sobre cómo perdimos tanto territorio los mexicanos a manos de Estados Unidos, también existe un sentimiento similar en la historia de Guatemala por la pérdida de más de 50,000 kilómetros cuadrados de su territorio, de lo que hoy conocemos como Chiapas, México. Pero, ¿es verdad que México le robó Chiapas a Guatemala? ¿Cómo es que nos hicimos de este territorio y a quién le pertenecía realmente? En este video te lo voy a decir. Yo soy Alba y esto es The Mexican Family. Todo comenzó aquí en 1821, cuando después de la consumación de la Guerra de Independencia de México, Chiapas se quedó en el limbo por su ubicación geográfica y no estaba claro si pertenecía a Guatemala, a México o si seguiría siendo una colonia del Imperio Español. Hasta que el 28 de agosto de 1821, Chiapas realizó una junta de ciudadanos de Comitán y se declaró la independencia de Chiapas, y fue entonces que, una vez independiente, el estado de Chiapas tomó la decisión de adherirse al entonces Imperio Mexicano a través del famoso Plan de Iguala, proclamado por Agustín de Iturbide, en el que se declaraba la independencia mexicana de España. Pero ¿por qué Guatemala consideraba a Chiapas como parte de su territorio y no de México? La verdad es que durante una buena parte de la época colonial, Chiapas sí se mantuvo bajo el dominio de las autoridades guatemaltecas, antes de que México declarara su independencia. Y es que a finales de la época colonial, Chiapas entró en una crisis política y económica, y así comenzó a gestarse la inconformidad en contra de las autoridades de la Capitanía General de Guatemala por el abandono en que mantenía a Chiapas. Por su ubicación geográfica, Chiapas había sufrido históricamente un doble aislamiento: el olvido de la capital de la Nueva España y por lo tanto su distanciamiento con Guatemala por lo poco atractiva que resultaba la economía chiapaneca para los españoles. Y así fue como nació la idea de independizar a Chiapas, tanto de Guatemala como de España. Esa idea comenzó a tomar más fuerza gracias a los frailes Ignacio Barnoya y Matías de Córdoba, quienes promovieron el famoso Plan de Chiapas Libre, en el que se ratificaban las 3 garantías del Plan de Iguala y declaraba libre e independiente a esa región para decidir lo que le conviniera. Así, después de una reunión llevada a cabo por los vecinos de la Comitán, el 28 de agosto de 1821, Chiapas declaró su independencia del Imperio Español. Y una vez que Chiapas se declaró independiente del Imperio Español, la región se quedó a cargo del cura del pueblo de Huixtlán, que también era diputado local. Se trataba del cura Pedro José Solórzano, que para arreglar la situación de Chiapas viajó hasta la Ciudad de México el 16 de enero de 1822 y se anexionó de nuevo a Chiapas como una parte de México. De eso hay por supuesto pruebas en el decreto de la regencia de esa fecha. Pero finalmente, cuando Chiapas aceptó unirse al entonces Imperio de México, el gusto duró muy poco tiempo. Para ser exactos, hasta el 7 de junio de 1823, poco después de la abdicación de Iturbide. El problema fue que, como sabemos, al México independiente no le cayó muy bien el chiste de quitarse de encima a un rey para montarse encima a un emperador. Ese no era el plan original de la independencia de México, y el mal chiste fue muy breve. Después de la caída y la disolución del imperio de Agustín de Iturbide, Chiapas se separó de México para intentar convertirse en una región independiente bajo una figura a la que llamaron Junta Suprema Provisional, que reservaba el derecho de decisión sobre el estatus político chiapaneco, con base en consultas y plebiscitos entre la población. Pero para ser honestos, al México de esa época no le gustó que Chiapas se independizara de México, y el gobierno de México envió a una división expedicionaria bajo el mando del general Vicente Filisola a disolver esa junta del Chiapas independiente y regresar a Chiapas al territorio, imponiendo a un jefe político nombrado por el gobierno de México.
El general Filisola era amigo personal de Iturbide y como él había pertenecido al bando realista hasta el momento del Plan de Iguala, en agosto de 1823, Filisola entró en San Cristóbal, la antigua ciudad real, y ejecutó las órdenes. Pero si algo nos ha enseñado la historia de México es que Chiapas no es un estado sumiso y apenas el general Filisola intentó tomar el control de Chiapas, los chiapanecos se levantaron en armas. Comitán fue el primero en rebelarse. El día 26 se proclamó en esa ciudad el Plan de Chiapas Libre, promovido entre otros por los frailes Ignacio Barnoya y Matías de Córdoba, y 2 días después la población se alzó en armas. Al final los chiapanecos triunfaron y la Junta Suprema fue restituida, mientras el ejército mexicano era expulsado de Chiapas. Una vez que Chiapas recuperó su libertad para decidir qué hacer, el 22 de marzo de 1824 convocaron a todos los partidos de la entonces provincia de Chiapas para decidir cómo debían permanecer, si independientes, anexados a Guatemala o incorporados a México. Según un artículo histórico publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, el gobierno de México no pudo evitar intervenir y envió un ultimátum con fecha 26 de mayo de ese año. Chiapas tenía 3 meses para decidirse o sería anexada por la fuerza. Además, envió a José Javier de Bustamante en calidad de supervisor de la votación. Chiapas tenía entonces 104 pueblos y 172.953 habitantes pudieron votar. El 56%, que equivalía a 96.829 personas, votó a favor de anexarse a México, y el 35%, que equivalía a 60.400 personas, votaron por unirse a Guatemala, mientras que solamente el 9%, que equivalía a 15.724 personas, votaron por mantener a Chiapas como una nación libre y soberana. Así, tras un ejercicio extrañamente democrático para la época, el 14 de septiembre de 1824, Chiapas formalizó ante el Congreso mexicano su disposición a ser un nuevo estado federal y su calidad como estado de la República Mexicana fue confirmada en las distintas constituciones posteriores, como la de 1824, la primera del país, la de 1857 y la que hoy por hoy rige al país, la Constitución de 1917. Un dato interesante es el texto exacto del artículo de la CNDH de México, llamado Incorporación de Chiapas al Pacto Federal, en el que textualmente dice: la actitud intervencionista y fiscalizadora del gobierno mexicano durante las votaciones provocó la separación de la región del Soconusco, hasta entonces ligada a las acciones chiapanecas, optando por integrarse a Guatemala. Así permanecería hasta el 11 de septiembre de 1842, cuando por decreto de Antonio López de Santa Anna quedó anexada a Chiapas y a México. Para tratar de ser lo más imparcial posible, voy a decirles otra versión de la historia que nos puede dar una pista sobre la incorporación de la región de Soconusco a México, aunque de por sí el propio texto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ya asoma un dejo de invasión, a diferencia de Chiapas, en donde se hizo un plebiscito. Más allá de que esa votación haya sido o no transparente, por lo menos se cuidaron las formas, es decir, al menos hubo un resultado electoral. Pero en el caso del Soconusco, que pertenecía a Guatemala, solo hubo un decreto. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué no se hizo una votación en el Soconusco también? Según el cronista Jorge Villamora del Pino, en 1824 el Ayuntamiento de Tapachula levantó un acta donde expresaba su decisión de separarse al Soconusco de Chiapas e incorporarse a las Provincias Unidas de Centroamérica. Y una vez que la Asamblea Legislativa de Guatemala recibió el acta de Tapachula el 24 de julio de 1824, incorporó al Soconusco a la Federación Centroamericana, formando parte del estado de Los Altos, cuya cabecera era Quetzaltenango. Ante este conflicto, los gobiernos de México y Guatemala decidieron dejar la región del Soconusco como una zona neutral, y por más de 17 años esta región se mantuvo autónoma y funcionó solo con autoridades municipales. Y en 1842 la región del Soconusco fue invadida por tropas de Santa Anna, pero Guatemala, que ya era una república separada de la Federación Centroamericana, pero con una modesta capacidad militar,
solamente protestó y se limitó a publicar un acta de reclamación del territorio, dando pie a que los municipios de Escuintla, Tapachula y Tuxtla Chico pertenecientes firmaran documentos en los que expresaban su deseo de incorporarse a la República Mexicana. Esas son las dos versiones de la historia, y más allá de la discusión sobre la opinión actual de Guatemala y de México, hay una realidad de la que casi nunca se habla, y es que a casi 200 años de que se decidiera la suerte de Chiapas, los chiapanecos han sido los más perjudicados. Y es que es evidente cuando visitamos Chiapas y Guatemala que existe una enorme identidad cultural entre ambas regiones, algo que la frontera entre ambos países no ha podido borrar. Tanto Chiapas como Guatemala se encuentran aún unidos por fuertes lazos étnicos de los pueblos originarios compartidos. Aun cuando Chiapas se federalizó a México, buena parte de su historia y su belleza sigue vinculada a Centroamérica. Y así como sucedió en 1821, cuando Chiapas se sentía en el limbo sobre a qué país debía pertenecer, el sentido de abandono que en algún momento sentía por Guatemala ha perdurado también con México a más de 2 siglos. La razón por la que Chiapas decidió adherirse a México fue para mejorar su situación en un país en el que se pudieran sentir más incluidos. Pero México sigue teniendo una deuda y una promesa enorme que debe cumplir con nuestros hermanos chiapanecos. La marginación y muchas veces hasta la discriminación de la que nuestro querido Chiapas ha sido objeto durante muchos años, la empujó a tal punto que justo cuando el polémico presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, se disponía a celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la madrugada del 1 de enero de 1994, Chiapas se levantó en armas en un movimiento paramilitar también conocido como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tomaron por las armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. Este ejército zapatista nació de los pueblos mayas Sexal, Tzotzil, Chol y Tocolaba, y sus demandas eran muy simples. Exigía la reivindicación de la propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza ante la pobreza extrema en la que viven cientos de comunidades indígenas de Chiapas, y que México tomara en cuenta a las diferentes etnias en la organización del Estado como del país. Pero en lugar de escucharlos, la reacción del gobierno federal en manos de Carlos Salinas fue la misma que en los tiempos de Antonio López de Santa Anna. Los reprimió enviando tropas a Chiapas para sofocar la rebelión. Se llegó a manejar la cifra de 70,000 efectivos del ejército mexicano hasta que las movilizaciones de la sociedad civil en el resto del país detuvieron los ataques. Y como ya lo dijimos, la historia nos ha enseñado que Chiapas no es fácil de someter, y en rebelión a la respuesta del gobierno federal, 38 municipios del estado de Chiapas, sin enfrentamiento alguno, decidieron cambiar en protesta los nombres de sus municipios y declararon su autogobierno con un propio ejército que brindaría protección ante ataques militares o paramilitares. Ese ejército era el EZLN. Las conversaciones entre el EZLN y el gobierno federal terminaron con la firma en febrero de 1996 de los Acuerdos de San Andrés sobre el derecho y cultura indígena, que comprometían a México a reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente y que estos gozaran de autonomía. Esos diálogos también dieron pie a la fundación del Congreso Nacional Indígena, un movimiento de pueblos, tribus, colectivos y organizaciones indígenas con el lema "Nunca más un México sin nosotros". Pero nuevamente, los acuerdos solo fueron promesas vacías. Poco tiempo después de que se firmaran los Acuerdos de San Andrés, fueron literalmente desconocidos por el presidente Ernesto Zedillo. Su gobierno se dedicó a cazarlos como animales y con el apoyo de empresarios, terratenientes, que organizaron fuerzas paramilitares entrenadas por el propio ejército mexicano. Y esta no es una opinión personal, está reconocido en el propio informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que puedes consultar en la descripción del video, en donde la propia CNDH describe cómo el gobierno de Ernesto Zedillo les dio entrenamiento militar a estos grupos de asesinos paramilitares a través del ejército mexicano,
para despojarlos de sus tierras. Todos estos actos de violencia y acosos militares y paramilitares terminaron con la terrible matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Lo que sucedió a manos del gobierno federal en contra de los indígenas chiapanecos fue vergonzoso y terrible. Ni siquiera voy a dar mi opinión. Lo que pasó ese día es palabra por palabra lo que informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. La matanza de Acteal fue consecuencia de la política oficial seguida para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenaló, que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un gobierno propio. Aquel 22 de diciembre de 1997, un grupo de aproximadamente unos 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas reservadas para uso exclusivo del ejército a un grupo de hombres, mujeres y niños integrantes de la organización pacífica Las Abejas, quienes se encontraban haciendo oración dentro de una ermita del poblado de Acteal, municipio de San Pedro Chenaló, Chiapas, aunque se encontraban en situación de desplazamiento, dejando un saldo de 45 personas muertas, todos ellos indígenas oxiles, entre ellos 18 mujeres, de las cuales 4 de ellas estaban embarazadas, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres. Respecto a las víctimas, 12 murieron por golpes o heridas punzocortantes. Los que murieron por disparos de herida de bala los recibieron por la espalda. Eran proyectiles expansivos. Aunque existía una distancia muy corta del ejército y de la seguridad pública local al lugar, durante ese tiempo deliberadamente omitieron defenderlos. Según la historia de México, Chiapas es tal vez la única región del país que en 2 ocasiones históricas distintas decidió ser mexicana. Su patriotismo en la historia oficial no está en duda. Lo que sí está en duda por los propios informes de la CNDH es la forma en la que se le ha pagado por su patriotismo. Y definitivamente el país tiene una deuda enorme por saldar con nuestras comunidades indígenas chiapanecas. Y ahora que ya lo sabes, dime en los comentarios tu opinión. ¿Es verdad que México le robó Chiapas a Guatemala? ¿A quién le pertenecía realmente? ¿Y cuál es la razón por la que Chiapas ha sufrido tanta marginación a lo largo de su historia y fundación? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios y si te ha gustado nuestro contenido, ayúdanos suscribiéndote al canal. Yo soy Alba y te veo en un próximo video.